Podemos empezar este encuentro dedicado a la cuarta conferencia dentro de nuestro ciclo, eh, dentro de nuestro ciclo narrativa y dentro de nuestro ciclo de conferencias narrativas del cambio social, el giro ético en las literaturas hispánicas. Y hoy nuestra invitada es Diana Klinger, la profesora Diana Klinger, a quien quizá primero voy a presentar brevemente su perfil y luego ya le voy a ceder la palabra. Primero que nada, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y muchas gracias a la profesora Diana Klinger por haber aceptado la invitación. Para presentar, como he dicho brevemente, su perfil, Diana Klinger es una destacada intelectual latinoamericana de origen argentino. Ella es graduada en letras por la Universidad de Buenos Aires, pero trabaja ya desde hace años en Brasil, en la actualidad en la Universidad Federal Fluminense. Es profesora de teoría literaria y trabaja e investiga temas relacionados con la literatura contemporánea brasileña y sudamericana en general, tanto narrativa como poesía. Y aparte de numerosos artículos de teoría y crítica literaria que no voy a enumerar, Diana Klinger es sobre todo autora de dos muy importantes obras de referencia escritas originalmente en portugués. La primera, Escrituras de sí, Escrituras del otro, El retorno del autor y el giro etnográfico, el libro basado mm, vale, solo también quería interrumpir un segundo para pedir a todos que no estén interviniendo, que desconecten los micrófonos. Este primer libro, basado en su tesis doctoral, defendida en 2006 en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que llegó a publicarse en 2008 y que discute las diversas implicaciones tanto epistemológicas como estéticas, pero también éticas de las relaciones entre literatura y antropología. Y es justamente en este último campo, el de la ética, en el que se centra ese otro trabajo suyo del año 2014, el ensayo titulado precisamente Literatura y Ética, con el subtítulo Da forma para forza, de la forma a la fuerza, que discute precisamente diferentes lazos entre estos dos campos que son fundamentales también para nuestro ciclo, narrativas del cambio social, el giro ético en las literaturas hispánicas. Y en este marco precisamente Diana Klinger nos ofrece hoy la conferencia que, como he dicho, ya es la cuarta del ciclo, titulada Narrativa y ética en tiempos distópicos. Después de la exposición esperamos tener también tiempo para algunas preguntas, un pequeño debate. Esperamos que nuestra invitada esté en condiciones de hacerlo, porque también lamentablemente está con ciertos problemas de voz. Se quedó hace unos días afónica, pero parece haberse recuperado y esperamos que que consiga acompañarnos y realizar esta conferencia y poder conversar un poco con nosotros. Entonces ya inmediatamente le voy a ceder la palabra. También ya está la profesora Magda Potok, que no ha podido conectarse antes. Entonces, no sé si también querías intervenir antes de que pasemos la palabra.
a nuestra invitada. No se escucha el micrófono. Gracias, me he conectado con el móvil porque no me funciona el ordenador, no sé por qué, perdonen el retraso. Y bueno, está con nosotros la profesora Diana Klinger, que no la estáis viendo, pero bueno, estimada profesora y estimados académicos, profesores, estudiantes y amantes de literatura, muy amantes, si se apuntan a una conferencia un viernes por la tarde, antes del puente de mayo, que en Polonia es el fin de semana más largo del año. Bueno, en general espero que nos hemos reunido las personas preocupadas por las diferentes crisis que están atravesando nuestras sociedades y que la literatura está problematizando, ¿no? Llevando a una necesaria repolitización del pensamiento sobre la cultura y, por consiguiente, del debate académico. Bueno, pues les doy la bienvenida en esta cuarta conferencia del ciclo, Narrativas del Cambio Social, el giro ético en las literaturas hispánicas, a cargo de la profesora Diana Klinger, que ya ha sido presentada, entiendo, ¿no? por Wojciech Zavala, mi compañero del departamento, y aprovecho la ocasión para agradecerle todas sus gestiones, porque Wojciech es responsable de esta honorable visita. O sea, otra vez, muy bienvenida la profesora y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que espero amplíe nuestra visión de las cosas, que muchas veces resulta limitada por el horizonte europeo. Muchas gracias, muy bienvenida. Vale, parece que ha habido un pequeño problema técnico, pero creo que ya está de vuelta con nosotros Diana Klinger, ¿verdad? ¿Tenemos la conexión? Sí, lo siento, perdón. Acá parece que hay problemas con internet justo hoy. Espero que no vuelva a suceder. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería agradecerle muy inmensamente a Wojciech por esta generosísima invitación. ¿Me escuchan bien? Quería pedir disculpas también porque, como él ya anticipó, estoy con problemas con mi voz. Quería agradecer entonces la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes, que es una gran alegría para mí, por varios motivos, pero especialmente porque, bueno, por un lado, porque el tema de la ética es un tema que me es muy caro, como Wojciech ya anticipó, ¿no? Yo escribí un libro sobre este asunto, pero también porque este acercamiento con Polonia, con una universidad en Polonia que fue completamente inesperado, para mí es muy bienvenido, porque yo tengo sangre polaca en mis antepasados, mis abuelos maternos nacieron en Polonia, y sin embargo yo nunca he tenido hasta este momento ningún contacto, ninguna oportunidad de aproximarme a este país. Y algo de esa historia de mis abuelos polacos está contado en ese libro de literatura y ética, que es un libro híbrido entre teoría, crítica literaria, y también tiene un poco de ficción y de historia autobiográfica. Entonces, en ese libro hablo justamente de un tema que voy a retomar ahora, que es el tema del origen y del pertenecimiento a una cierta comunidad. Entonces, por eso es que está muy entrelazado con esta cuestión de volver de alguna forma, ¿no? a los orígenes, ¿no? Entonces, en ese libro hablo de ese pertenecimiento, de esa comunidad entendida como un lugar de identificación, pero que ha sido muy cuestionada, por lo menos desde mediados del siglo pasado, especialmente después de la posguerra, porque como dice, hay una frase de Jean-Luc Nancy, del filósofo francés, que me parece que resume bastante bien esta cuestión, que es que él dice que el hecho de que la obra de muerte del siglo XX se haya producido en nombre de la comunidad
puso fin a toda posibilidad de basarse sobre cualquier forma de lo dado del ser común, sea la sangre, la filiación, el origen, la naturaleza, ¿no? Entonces, poner fin a la posibilidad de pensar ese ser en común como un ser en el sentido de sujeto, de estado o de identidad. Y en ese libro yo me ocupaba de pensar la relación entre la literatura y la ética y el problema de ese ser en común a partir de la recuperación de Spinoza en el pensamiento político contemporáneo, especialmente a partir de los años 70, más o menos del siglo pasado. Y a pesar de que no es exactamente de eso de lo que voy a hablar aquí, hay muchos puntos de contacto sobre los cuales podemos volver después. Porque Spinoza fue muy recuperado por el pensamiento, la ética de Spinoza, ¿no? Por el pensamiento francés, Deleuze, Guattari, claro, también en Italia, pero en América Latina no tanto. El pensamiento en torno a la ética en América Latina fue más una recuperación de Levinas y de Hegel. Y aquí ya estoy entrando un poco más en los asuntos de los que voy a hablar ahora. Pero quería solo hacer referencia a un libro que fue muy importante en esa recuperación de Hegel, digamos así, muy importante en lo que yo propongo para esta recuperación, pero no es que haya tenido una lectura ni una repercusión importante en América Latina, pero es el libro de Susan Buck-Morss que se llama Hegel en Haití, en que esa autora americana demuestra que la dialéctica de Hegel del amo y el esclavo no era, como se pensaba, una abstracción, sino que estaba totalmente basado en un hecho histórico que fue la Revolución Haitiana, que es la primera revolución antiesclavista, que es contemporánea de la Revolución Francesa y también de la escritura de la fenomenología del espíritu. Entonces, esa escena de la dialéctica del amo y el esclavo, a la cual los filósofos se refieren como la escena del reconocimiento mutuo, es releída en varias oportunidades por Judith Butler a partir de un diálogo con el psicoanálisis. Y es en este contexto en el que se inscribe lo que yo voy a presentar a continuación, que es un texto que voy a leer y sobre el cual espero que podamos dialogar un poquito después. ¿Todo bien, no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, el así llamado giro ético en las humanidades, este que nos convoca como asunto de este ciclo, ocurre, según argumenta la teórica belga Chantal Mouffe, en el contexto del abandono de la política en el horizonte neoliberal, es decir, en el momento en el que se daría por cerrado el ciclo de la lucha de clases y, por lo tanto, de la dimensión política del antagonismo. También el filósofo francés Jacques Rancière ha pensado el giro ético como un pasaje que él evalúa negativamente del disenso, la política, al consenso, la ética. El consenso significaría propiamente un modo de estructuración simbólica de la comunidad que evacúa lo que constituye el corazón de la política, es decir, el disenso. En este marco, las políticas de flexibilización de las relaciones de trabajo y precarización de la vida de las personas se presentan como única salida posible al impasse del capitalismo. Y como muchos pensadores coinciden en apuntar, en este contexto, en el que habríamos entrado en una era post-ideológica, son las demandas identitarias las que ganan protagonismo. Al mismo tiempo, asistimos a la decadencia de las grandes máquinas productoras de identidad, como el Estado, la religión, la familia, la patria, la etnia, la clase, y el auge de lo que el crítico español José Luis Brea llamó ya en 2003 capitalismo identitario, en el que la identidad misma se habría vuelto una commodity, una mercancía. En esta fase del capitalismo, la economía se aproxima a la cultura
asumiendo las prerrogativas de esta, especialmente su poder de investir identidad, producir sujeción, efectos de reconocimiento, socialidad, diferenciación. Sabemos hoy lo que Brea apenas podía intuir en el inicio del siglo, que los datos personales y los perfiles en las redes sociales pueden valer tanto como el petróleo. Y simultáneamente, al apogeo del culto a la producción de datos e imágenes sobre sí mismo, se han desarrollado modos de identificación biológicos, biométricos y fenotípicos como herramientas fundamentales de los estados para el control biopolítico y el monitoramiento de la circulación de individuos en el mundo. Frente a la desarticulación a partir de los años 70 de los antagonismos de clase, a la salida de la escena del proletariado como figura por excelencia de una acción política y a la comprensión de las luchas de las minorías históricamente vulnerables como luchas de afirmación cultural de diferencias, muchos pensadores han vuelto al concepto hegeliano de reconocimiento del otro, desarrollado en la dialéctica del amo y el esclavo, como operador clave para la comprensión de la racionalidad de las demandas ético-políticas contemporáneas, al punto que la pensadora Beatrice Hansen llega a afirmar que el fantasma de Hegel, por tras de la figura de Marx, ha retornado para acecharnos con una nueva fuerza. El pensador alemán Axel Honneth, por ejemplo, en Redistribution as Recognition, lee la dialéctica del amo y el esclavo como un proceso de reconocimiento que se realiza en la confirmación de sí por el otro y comprende el sentimiento social de injusticia económica en el marco de un cuadro motivacional centrado en la idea de que los sujetos esperan de la sociedad, sobre todo, reconocimiento de sus demandas de identidad. Desde el punto de vista del marxismo, esa lectura de Hegel sería inaceptable, puesto que para Marx, el proletariado, o sea, el sujeto político por excelencia, conforma la clase de los desposeídos, inclusive desposeídos de predicados y profundamente desposeídos de identidad. Un sujeto vacío, como diría Etienne Balibar en su lectura de Marx. También en el siglo, Alain Badiou enfatiza la singularidad del proletariado como fuerza política sin patria, una concepción antipredicativa, negativa y universal del hombre que atraviesa el siglo. Es decir, que una lectura marxista del problema del reconocimiento entiende que la lucha de clases es también una crítica a la tentativa de transformar la individualidad en horizonte final para todo y cualquier proceso de reconocimiento social. En resumen, las demandas identitarias han sido entendidas al mismo tiempo como las formas contemporáneas que asume la lucha política, en el contexto de luto en relación a un campo democrático que falló abusivamente en su pacto inclusivo, y como el debilitamiento del campo de la política, o una tercera lectura como la fuerza gravitacional de un nuevo sistema de valores en el que la diferencia misma es un valor inclusive económico. En ese embate se sitúan las fuertes críticas a las pautas identitarias por parte de algunos teóricos de la filosofía política que son expresión de un momento de división y fractura del campo político, inclusive del campo entendido como progresista o de izquierda. Por ejemplo, el pensador brasileño Vladimir Safatl, al analizar los eventos de las manifestaciones de 2003 en Brasil, defendía el anonimato. Solo aclarando, en aquellas manifestaciones no había, que fueron, creo, mundialmente conocidas, no había banderas políticas claramente reconocibles. Había simplemente una revuelta social. Y este pensador criticaba las demandas particulares de algunas minorías. Voy a citar un fragmento. Dice, en el fondo lo que se ve son apenas individuos buscando defender sus propiedades. Al hacer de las demandas políticas demandas de autorrealización individual y colectiva, terminamos fortaleciendo un orden que afirmará que solo existen propiedades y propietarios.
Al reducir nuestras demandas a la presión por reparación, fortalecemos a aquellos que tienen la institucionalidad que nos puede amparar. La gramática de la revuelta es la misma que la del poder. La única diferencia es la demanda para que esa gramática sea válida para mí también, como si en el fondo todos quisieran ser propietarios de lo que es su parte. Esta es la mayor victoria del neoliberalismo, definir inclusive la gramática de nuestra revuelta. Termina la cita. Esta posición se aproxima a la que sostienen Antonio Negri y Michael Hart en su insistencia en la potencia política de la multitud como instancia de desidentificación. Como dicen en su libro Imperio, la resistencia de la multitud a la servidumbre, la lucha contra la esclavitud de pertenecer a una nación, una identidad y un pueblo, y por ello la deserción de la soberanía y de los límites que le impone a la subjetividad, es absolutamente positiva. De hecho, más que un diagnóstico, Negri y Hart traían afirmaciones que fueron casi proféticas, ya que poco después de publicado ese libro, Imperio me refiero, han proliferado en el mundo nuevas formas de experiencias colectivas que buscaban y buscan abrir brechas de resistencia en este nuevo orden. La primavera árabe, el 15M, el movimiento Occupy Wall Street, las que ya mencioné, manifestaciones en Brasil en 2013, las manifestaciones anti-neoliberalismo en Chile. En todos esos casos, las reivindicaciones son múltiples y no se unifican en banderas identitarias, ni siquiera ideológicas. Lo que estos actores sociales comparten es quizás apenas una misma condición de precariedad y el ansia de reconocimiento, una demanda colectiva de atención, como dice Susan Buck-Morss, en un texto intitulado Ética de lo Común. Nosotros, los 99%, debemos rechazar la idea de volvernos invisibles uno para otros. Esto significa entender la ética como una forma de pensar el lazo social en el contexto de un mundo en el que la existencia colectiva, incluyendo en ella todas las relaciones laborales, familiares, sociales, han sufrido profundas transformaciones. ¿Qué subjetividades emergen en ese contexto y cómo lidian con la alteridad, la interpelación y el reconocimiento del otro? ¿Qué formas de emancipación son posibles y pensables? ¿Cómo abordar de forma no disyuntiva una política y una ética de lo común? En diversos textos, Judith Butler propone pensar la ética como relación con el otro a partir de las nociones de precariedad y de desposesión, entendiéndolas en un sentido doble. Por un lado, como la expropiación de los sujetos en la coyuntura económica contemporánea, y por otro, como una condición de la performatividad que conduce a la acción ético-política. En el primer sentido, la desposesión refiere a los procesos mediante los cuales las personas están sujetas a poderes que regulan la distribución de vulnerabilidad, una condición que resulta del régimen neoliberal, como decíamos, expropiación de tierra, ciudadanía, trabajo, propiedad, pertenecimiento. En el segundo sentido, se trata del límite de la autosuficiencia del sujeto, de su dependencia y relacionalidad. Estamos expuestos a y afectados por la vulnerabilidad del otro. Dice Butler, la desposesión puede ser un término que marca el límite de la autosuficiencia y nos establece como sujetos relacionales e interdependientes. A partir de este segundo sentido, la autora propone una ética de la desposesión. Esto es, para decirlo resumidamente, la abertura de la subjetividad, el reconocimiento del yo como vulnerable y expuesto a la interpelación del otro. Claramente aquí ella establece un diálogo con la ética de Levinas, pero también con la otra tradición con la cual Levinas polemiza, que es la ética de Spinoza. No voy a entrar en eso en este momento, pero podemos hablar sobre eso después. Así, Butler se pregunta, ¿cómo desposeerse del sujeto?
del yo soberano y entrar en formas de colectividad que se oponen a formas de desposesión que sistemáticamente expropian a las poblaciones de modos colectivos de pertenecimiento y justicia. O podríamos decir en otras palabras, cómo pensar una política de reconocimiento que no sea una mera afirmación de diferencias culturales. Esto es, la imagen de una sociedad como una red atomizada de grupos identitarios negociando su reconocimiento en el interior de una dinámica frágil de tolerancia. Esta pregunta es urgente, puesto que aquí, en América Latina, bajo el ropaje de una saludable diversidad, las identidades culturales, religiosas, por ejemplo, se han transformado en banderas políticas que alicerzan inclusive las más radicales posturas de intolerancia. ¿Cómo entonces combinar un compromiso con el reconocimiento cultural, con el respeto a los particularismos y las diferencias? Esta es la pregunta que se hacen muchos pensadores, entre los cuales destaco aquí a Ernesto Laclau y a Jacques Rancière. En Emancipations, Laclau defiende que las identidades particulares, amarradas a contenidos específicos, como género, etnia, raza, comparten entre sí la incompletud constitutiva de todas ellas. Además de la referencia al sujeto dividido de Lacan, Laclau remite a la noción de diferencia en Derrida, que no supone, como en el estructuralismo saussuriano, un sistema o una totalidad, sino un diferir y un diferimiento infinito. ¿Cuál es el destino de lo universal en nuestras sociedades?, se pregunta Laclau. ¿Es una proliferación de particularismos o su versión correlativa, la unificación autoritaria, la única alternativa en un mundo en que los sueños de una emancipación humana se están desvaneciendo rápidamente? ¿O podemos pensar en la posibilidad de lanzar nuevos proyectos emancipatorios que sean compatibles con la compleja multiplicidad de diferencias que forma el tejido de nuestras sociedades? Laclau piensa en términos de un universal que implica una lucha por la hegemonía de final abierto, que se aleja de la idea de unidad o de esencia preexistente, en favor de una noción de acción política siempre incompleta y contingente. En el mismo sentido, Rancière entiende que el sujeto no precede a la acción política. Por ejemplo, la clase social como un sujeto ontológico político de la emancipación. De manera que ambos defienden una noción de política como campo de desdiferenciación e indeterminación. Es en el diálogo con estas posiciones que se sitúa la relectura que Butler lleva a cabo de la teoría hegeliana del reconocimiento, también a partir de la noción lacaniana de incompletud constitutiva de la subjetividad, en la que sostiene que la aceptación de una cierta ceguera sobre sí mismo genera una capacidad de conferir determinado tipo de reconocimiento a los otros. Así propone una ética basada en nuestra ceguera común en relación a nosotros mismos. La ceguera en relación a sí mismo, la imposibilidad de dar cuenta de la propia subjetividad, tiene para Butler profundas implicaciones éticas. Cito: suspender la exigencia de la identidad personal, o más específicamente de la coherencia completa, parece contrariar cierta violencia ética que exige que manifestemos y mantengamos nuestra identidad personal todo el tiempo y requiere que los otros hagan lo mismo. Butler propone una ética que reconozca los límites del reconocimiento. En su libro Giving Account of Oneself, propone que si la identidad que decimos ser no nos captura y marca inmediatamente un exceso y una opacidad que están fuera de la categoría de identidad, cualquier esfuerzo de hacer un relato de sí mismo tendrá que fracasar para que se llegue cerca de una verdad. A partir de estas proposiciones sobre la ética, propongo leer dos relatos recientes publicados en el Cono Sur. Uno es Volverse Palestina, de 2013, de la escritora chilena Lina Meruane, y el otro, La tierra empezaba a arder, de 2019, de la narradora y dramaturga argentina Cynthia Edul. Son dos narrativas autobiográficas
mezclas de ficción, ensayo y crónica de viaje que trabajan con un archivo compuesto de textos, de testimonios, de documentos, y en el caso de Cynthia Dul también de fotografías y de material de las redes sociales, y que tienen en común el hecho de que son dos jóvenes escritoras que emprenden una búsqueda de un pasado familiar y su cultura de origen que resulta en un movimiento ambivalente al mismo tiempo de identificación y desidentificación de esa cultura. Ambas se preguntan por los estragos provocados por el exilio, las desgarraduras de la familia, de la comunidad, del grupo, pero lejos de encontrar en las raíces familiares un sentido de pertenecimiento que apacigüe los cuestionamientos, se defrontan con tensiones y fracturas que ponen en cuestión ese sentido. Ambas novelas conjugan una condición fantasmal e inestable del retornante, que tiene una presencia larga, rastreable a lo largo de la historia de la literatura latinoamericana, de aquellos que retornan del exilio, ¿no? Con una cuestión urgente del presente, la que sufren los migrantes, los refugiados, los desposeídos de sus hogares, sus derechos y sus vidas. Por lo tanto, se superponen dos imposibilidades de retorno diferentes: la de encontrar un origen y una identificación plenos, y la que sufren los que dejan atrás un escenario de desastre absoluto. Comienzo entonces por Volverse Palestina. Esta mezcla de novela y crónica de viaje se inicia cuando la autora, chilena como dije, pero reside en Nueva York, se plantea la posibilidad de, entre comillas, regresar a Palestina, comillas porque es una tierra en la que en realidad nunca estuvo, de la que sus abuelos emigraron a Chile en busca de mejores condiciones de vida. Es un viaje en busca de identificación con ese pasado familiar, donde se confronta con el drama actual de los que habitan los territorios ocupados por Israel y con las innumerables vicisitudes en las oficinas de inmigración, los checkpoints, las estaciones, en que rostro, apellido, pasaporte y profesión, todo es motivo de sospecha. A este primer libro, se han sumado otros dos: Volver Nosotros y Rostros en mis rostros. Y los tres juntos fueron publicados conjuntamente el año pasado con el título de Palestina en pedazos. En el segundo libro, Volver Nosotros, incluye las reflexiones en torno del conflicto Israel-Palestina que Meruane emprende a partir de las repercusiones de la publicación del primer libro. Y en ese libro ella responde a las críticas recibidas después de la publicación, buscando incluir la versión de los israelíes sobre el conflicto y también dialogando con muchos autores que reflexionaron desde ambos lados. En este segundo libro se produce también un giro en el que el volverse del título del primer libro remite ya no a la transformación vivida al identificarse con los suyos, o sea, volverse Palestina, sino a la desconstrucción de esa dicotomía nosotros, los otros. En la tercera parte, o el tercer libro, Rostros en mis rostros, además de narrar un segundo viaje a Palestina, ahora sí, un retorno a Palestina, la narradora se pregunta por aquello que es central en la constitución de la subjetividad, que es el rostro, y que, como sabemos, es central también para la noción de responsabilidad ética en Levinas, para quien el rostro del otro, de un rostro indiferenciado, me interpela de manera singular, irreductible e insustituible. De manera que ese volverse del título es en realidad polisémico. Por un lado, volver a retornar, que es un retorno ya impropio en el sentido de que la narradora no había estado en Palestina antes, o sea que vuelve en lugar de otro, de su abuelo. Por otro lado, volverse Palestina es buscar pertenecer a un pueblo, lo que implica un pasaje de un yo individual a uno colectivo. O sea, es también un devenir impersonal, en la medida de que es un pasaje de una experiencia familiar y biográfica a una experiencia histórica. Es la transformación de un yo en una primera persona del plural. Antes del viaje a Palestina, la narradora vuelve a Chile para intentar convencer a su padre de acompañarla
y junto con él y sus hermanos van a visitar el pueblo donde su abuelo se había instalado. Y voy a citar un fragmento que está incluido en ese contexto. Dice: avanzamos en silencio o en castellano, aunque hay más lenguas dormidas en nuestra genealogía. Los inmigrantes árabes adquirieron el castellano a medida que perdían el idioma materno, pero lo siguieron hablando entre ellos, como si se tratara de un código secreto vedado a sus hijos. Se comerían la lengua antes de que legarles a ellos el estigma de una ciudadanía de segunda. Había una sombra pegada en ese acento tan evidente como el vestuario ajado de la pobreza. De ambos hubo que deshacerse y no fue fácil. No les costó tanto la ropa nueva porque era del estilo de la que traía. No les costó tampoco sumar el castellano a sus lenguas porosas. Sus antepasados habían habitado el español durante siglos en la península ibérica. Lo habían arabizado, le habían conquistado el alma con el silencioso paréntesis de la H intercalada y de los alaracos prefijos árabes. Hablarlo ahora era otra manera del regreso. Termina la citación. De manera que regresar es también volver en el tiempo e incluir la experiencia individual en la historia. Pero entre todos los sentidos de ese volver, que es más que un regreso y más que una incorporación de una tradición, volverse es también volverse otro, un devenir que va a poner en jaque el sentido mismo de pertenecimiento. Ese sentido se mostrará a lo largo de la narrativa escurridizo. ¿Dónde se encuentra el pertenecimiento? En el apellido, en la genética, en la lengua, en el pasado compartido. Todo esto en la narrativa es puesto en cuestión. Sobre el apellido, hay una escena en el primer relato del viaje que es muy significativa cuando la narradora, después de un largo y complicado periplo por la ciudad de Beit Hala, en Cisjordania, consigue encontrar a su tía Mariam, una de las pocas parientes que aún tiene en Palestina. Y voy a leer de nuevo un fragmento. No sé si esperaba ver en ella un rasgo familiar o sentir un pálpito, recibir la campanada de un reconocimiento genético. De pronto alguien alza una mano y cruza la calle haciendo señas. Nada, ninguna emoción, apenas desasosiego. Esto podría ser un error. Me intriga saber si hay alguna conexión sahariana, si existió una traducción del árabe, si Merouane no sería un nombre como Merouane o Merouani, editado en el precario trámite migratorio de principios de siglo, si no sería mi abuelo un Abu, hijo de algún Merouane. Pero Mariam, que lleva un Merouane detrás del Abu Awad, interrumpe con ese castellano gastado de los ya lejanos años que pasó en Chile. Ustedes no son Merouane. Apuro el paso con el dolor de mis talones y digo, ¿cómo que no somos Merouane? No, dice sin agitarse, ustedes son Sabah. ¿Sabah? Pregunto yo, casi afirmando. ¿Sabah o Zapaj? Porque esa parte de mi familia recibió nombres distintos al ingresar a Chile. No, repite. Sabah. Los Sabah son otros. Y lo que sigue es una explicación genealógica hecha de un castellano tan confuso como lo que no termina de contarme. En ese momento detiene su carrera frente a una gran casa de piedra y exclama, es aquí, ya llegamos. Pero yo no miro esa enorme mole blanca en la zona alta de la ciudad. Algo se revuelve en mi cabeza, algo se viene abajo. Si yo no soy Merouane, entonces esta mujer que dice ser mi pariente no es nada mío. Pero hay algo aún peor. Si nosotros no somos meruanos, entonces, ¿quién soy yo? Termina la citación. La pregunta final no es apenas retórica, porque para un árabe, como para un judío, el apellido, o sea, el nombre propio, nunca es totalmente propio. Es también connotación de pertenecimiento a una comunidad. O mejor dicho, el apellido es la inscripción liminar entre lo propio y lo común. Para árabes y judíos, el apellido denota una genealogía familiar, pero connota también un pertenecimiento a una colectividad. Y esto es también lo que está en juego cuando más adelante, en el tercer libro, la narradora dice, desde hace meses ver mi Merouane por escrito me llena de inquietud. Es como si me costara reconocerme en él, como si algo se hubiera desplazado o desalojado, como si entre mi persona y mi apellido se hubiera interpuesto una coma. Pero el cuestionamiento sobre el propio apellido es apenas uno de los extrañamientos sobre la identidad
que la narradora va a experimentar en su viaje de retorno a Palestina. En varias ocasiones durante el viaje, por ejemplo, será confundida con un israelí, de donde surge para ella la evidencia de que, cito sus palabras, los rostros son signos confusos. Me he pasado años explicando que no soy ni francesa, ni italiana, ni griega, ni egipcia, ni española, ni turca, ni marroquí, que ni siquiera soy del todo palestina. Pero por más que el ojo entrenado de la seguridad israelí haya advertido al instante mi palestinidad la única vez que estuve en Palestina. Me interesa detenerme en esta cuestión del rostro porque buena parte del así llamado giro ético en América Latina ha pasado, como yo decía antes, por una relectura de Levinas, para quien, como también dije antes, el rostro del otro, que es un rostro y un otro indeterminado, te obliga a responder éticamente. Para Levinas, ver un rostro es oír no matarás, y oír no matarás es oír justicia social. Esto citado de Levinas, pero retomado muchas veces, entre otros por Judith Butler. Pero como bien señala Meruane, en el mundo contemporáneo, un rostro nunca es neutro. El rostro no es simplemente una presencia anónima que demanda justicia y reconocimiento, sino que el rostro se ha tornado elemento central de la prerrogativa biopolítica de los estados nacionales y sus políticas de exclusión. De modo que, comillas, portar un rostro, como ella dice, implica ser objeto de duda en cada lugar al que se llega. En los aeropuertos, las fronteras, los checkpoints, esos signos confusos son objetos de una clasificación biopolítica. En su viaje de regreso, entre las eternas filas de inmigración, dice la narradora: junto a mí van portadores de rostros que entregan sus datos para ser inspeccionados, a la vez que intentan esquivar el enraizado afán racista de definirlos, distinguirlos y diferenciarlos de una población local igualmente variada. Porque es en las fronteras donde se pone en escena el intento por etiquetarlos, estereotiparlos y estigmatizarlos. En un texto intitulado Identidad sin persona, Agamben argumenta que la persona moral se constituye a través de una adhesión y al mismo tiempo una distancia respecto de la máscara social. Y él muestra que máscara y persona, en realidad la palabra persona significa máscara en latín. Es decir, adhesión y distancia respecto del rol y la identidad social que cumplimos y por las cuales buscamos ser reconocidos. Pero desde el final del siglo XIX, con el desarrollo de las técnicas de reconocimiento antropométrico primero, desde huellas digitales hasta medidas antropométricas, y más recientemente reconocimiento biológico y genético, el hombre, dice Agamben, se quitó la máscara que durante siglos le había permitido que se lo pudiera reconocer para confiar su identidad a algo que le pertenece de modo íntimo y exclusivo, pero con lo cual no puede identificarse de manera alguna. Con estas técnicas puestas al servicio del control sobre la población, se producen profundas implicaciones en la construcción de la subjetividad. ¿Qué tipo de identidad, dice Agamben, puede constituirse sobre datos meramente biológicos? Ciertamente no una identidad personal, que estaba ligada al reconocimiento de los otros miembros del grupo social y a la vez a la capacidad del individuo de asumir la máscara social, aunque sin dejarse reducir a ella. Si ahora mi identidad está determinada, en último término, por hechos biológicos que no dependen de ningún modo de mi voluntad y sobre los que no tengo el menor control, se vuelve problemática la construcción de algo así como una ética personal. ¿Qué tipo de relación puedo establecer con mis huellas digitales o con mi código genético? ¿Cómo puedo asumirlos y a la vez tomar distancia de ellos? La nueva identidad es una identidad sin persona, en la cual el espacio de la ética que estábamos acostumbrados a concebir pierde su sentido y debe repensarse de principio a fin. Y hasta que ello no ocurra, es lícito esperar el colapso generalizado de los principios éticos personales que han regido la ética occidental por siglos. Fin de cita de Agamben. Aunque el origen individual es siempre diferido y múltiple y la constitución individual siempre escapa a la clasificación,
La ingeniería genética viene intentando delimitar y sistematizar estos datos. Frente a esto, Merwane se pregunta, ¿cuánto material genético es necesario para probar el judaísmo o la musulmanidad? ¿Basta o sobre el 51%? ¿Y cuán precisa es la ciencia que determina estos porcentajes? Al final, lo que la ciencia cuantifica, ¿qué valor tiene en la formación de la subjetividad? Hay otro fragmento que me gustaría leer porque me parece bastante interesante para pensar esto, donde la narradora cuenta. Kayat Almadum, poeta gazatí sirio sueco, me asegura que él es más judío en sus genes que muchos de sus amigos judíos. Esto me dirá cuando nos conozcamos en una terraza en Berlín. Su mujer, iraquí sueca y traductora, me guiñará enigmáticamente mientras él recite su sangre, como si su composición estuviera escrita en verso. De los genes, 50% son de Medio Oriente. 15% es la suma de judíos sefaraditas y askenazes. Hay también 10% sardo, 9% norafricano, 7% surasiático y 3% ibérico, y una pizca de otros lados. El árabe gana en porcentaje, pero en segundo lugar quedan sus ancestros judíos. El conteo me asombrará, me asustará, me hará dudar sin reserva y sin saber qué decir, de ambos. La posibilidad de un musulmán más judío que otros judíos amigos suyos, cuyos genes judaicos suman un porcentaje menor, me resulta inesperada y subversiva. Fin de cita. Estos números nos muestran también que sería necesario deconstruir la unidad de nuestras historias personales y colectivas. Esto quiere decir también que la historia de la inmigración europea, africana y de Oriente Medio en América Latina precisa ser revisada. En su busca por reconstruir la historia familiar, Merwane se dedica a investigar los registros de la inmigración hacia Chile de inicios del siglo XX y descubre las arbitrariedades de la atribución identitaria de los censos. Cito, en el exhaustivo pero inexacto censo de 1907 se apunta que los migrantes eran sobre todo peruanos, bolivianos y españoles, seguidos de italianos, ingleses y alemanes, y los árabes debían haber sido muchos, entre los 1.700 que se catalogan bajo Turquía. Apenas 13 años después, en el censo de 1920, emergen 8 naciones antes ausentes. Una nación, los polacos encontraban lugar. Serbios, montenegrinos, eslavos, rumanos, anteriormente ocupados bajo planes. Y no se estipulaba la existencia ni de libaneses ni de jordanos, pero sí de egipcios, que continuaban siendo escasos, apenas 23. Mientras escribía mi ponencia migratoria, me había preguntado por qué esos egipcios estarían separados de los árabes y de los africanos. ¿Serían blancos? ¿Serían judíos? Los censistas no supieron de esas complejidades o no tuvieron tiempo para preguntar o no se preocuparon por tomar nota o nadie les dijo que el color o la casta importara entre los censados, por más que esa inquietud seguía viva en las preocupaciones estatales. Sea como fuere, cuando los levantinos empezaron a hacer su incalculable arribo, los chilenos, que se creían blancos, aun cuando descendían de pueblos indígenas por un lado y por otro españoles, es decir, europeos, ibéricos mezclados con árabes y judíos, no sabían si esos inmigrantes calificaban o no como blancos. Por las dudas, los dejaron entrar. Cierra la cita. De manera que entrar en esos archivos, sugiere Merwane, nos abre la posibilidad de reescribir el mito sudamericano del origen europeo, problematizarlo y colocarlo en cuestión. Como vimos en la narrativa de Merwane, el retorno a un supuesto origen, sea el origen familiar, el de la comunidad o el de la nación, implica múltiples cuestionamientos y transformaciones que revelan en última instancia la imposibilidad de clausura de la identidad. Al lado del sentimiento de pertenecimiento hay un desajuste en relación a la identificación con el pasado familiar que permite que la narradora desconstruya las dicotomías y perfure los antagonismos. Voy a hablar ahora un poco sobre el otro libro, La tierra empezaba a arder. La Siria que vos conociste ya no existe más, dijo la tía. Así comienza La tierra empezaba a arder, último regreso a Siria, en que la argentina Cintia Edul relata un viaje junto a su madre en 2010 al país de origen de su familia, cuya historia se trama en el ir y venir incesante entre Damasco y Buenos Aires.
A su abuela materna, que, comillas, enloqueció joven, la habían enviado en barco a la Argentina para casarse con un hombre que no conocía. Años más tarde regresa junto a sus hijos a Siria, pero estos después se trasladan de nuevo a Buenos Aires, menos el primo de la narradora, que nace en Argentina y al revés se radica definitivamente en Siria. La frase de la tía que abre la novela impone la escritura como una urgencia, la de testimoniar un mundo que se habrá desintegrado poco tiempo después. La tierra que arde se refiere al calor exuberante, pero sobre todo a los acontecimientos de 2016, cuando se recrudece el régimen de Bashar al-Assad, con la represión a las protestas que venían desde 2011, esta vez con bombardeos aéreos y el ejército entrando en las ciudades y ejecutando civiles, activistas, paramédicos. El título del libro enfatiza que no es un regreso, sino el último regreso. Y es el último, por un lado, por ser el más reciente entre los retornos, estos de la abuela, de la tía, de la madre, pero sobre todo porque con la devastación total de Siria, la historia familiar también se ve interrumpida. Al mismo tiempo que indaga la historia de la familia, la narradora testimonia las transformaciones en lo cotidiano de una sociedad al borde de la desintegración, como decía, y procura entender la historia de ese conflicto político y social de Siria. Su historia familiar privada se articula de múltiples maneras con el mundo político y cultural en un tono que va de lo narrativo a lo ensayístico. Si bien el relato familiar es lo que permite conectar el drama íntimo y el desastre humanitario, social y político, la escritura no descansa en esta relación como algo dado, sino como producto de un trabajo de la mirada, una disposición poética y al mismo tiempo un impulso explicativo que busca visibilizar causas, rastrear datos históricos y establecer redes. El pliegue entre lo familiar y lo político se logra en la narración desde una posición de extranjería que habilita el montaje de un archivo heterogéneo para dar cuenta de las huellas y las persistencias del pasado. De manera que es un viaje a una tierra que es familiar y extraña al mismo tiempo, o más bien es la mirada de la narradora, llena de perspicacia, la que se sostiene entre la proximidad y la distancia, intentando entenderse a sí misma en esa historia. Esa doble inscripción de lo familiar y extraño está presente desde el inicio en la escena del encuentro de la narradora y su madre con el primo que las espera en el aeropuerto a su llegada a Damasco. Leo un fragmento. «Estás mal delgado», le dijo mi madre, y se abrazaron. «Tía, Merheba, muchos años sin venir», dijo, y repitió, «muchos años sin venir, eso está muy mal. Merheba, bienvenida». Me acerqué a abrazar al primo querido, pero él interpuso su brazo, bajó la cabeza y solo hizo una reverencia. Un gesto veloz y decidido que me hizo retroceder. Me quedé desconcertada, como en un segundo plano, mientras continuaba la escena de los saludos. Prohibido el contacto. Actuaba de acuerdo con las normas del Sharia, la ley islámica, que él seguía para obedecer la voluntad de Dios. No había bienvenida para mí. Mi madre no dijo nada. Cuando salimos del aeropuerto, sin mirarme a los ojos, el primo me dijo, bienvenida, bienvenida a tu país. Las ambigüedades que ya se le presentan a partir de la interpelación del primo, o sea, es tu país, pero tus gestos aquí no son bienvenidos, o es tu país, pero sos una extranjera en él, son las que van a marcar la mirada de la narradora a lo largo de todo el relato. Cito otro fragmento. Entre la caminata y el calor yo buscaba alguna familiaridad con esos rostros y no la encontraba. Miraba a mi madre, miraba a mi tía, miraba a las otras mujeres que pasaban, que iban y venían. Nos parecíamos. Caminábamos entre mujeres desconocidas. Ellas nos podían ver, nosotros a ellas no. Había que perseguirlas para distinguir los rostros escurridizos. ¿Quiénes son esas mujeres? Y esa otra que camina al lado mío y decía ser mi madre. Y la que caminaba delante, esa que decía ser mi tía. ¿Eran mujeres de esas tierras? Me buscaba en esos rostros para homologarme en la multitud. Llevaba el pelo suelto, les miraba a los ojos, les perseguía con la mirada en busca del rasgo semita, nuestro rasgo. Hacía mucho calor
y el sol parecía haber tenido la ciudad de un color pardo que se impregnaba en los ojos. Los autos tocaban bocina, el tráfico se había empezado a complicar y yo me sentía desanimada por no saber muy bien quién era, ni dónde estaba, ni qué tenía que ver con todas esas mujeres, ni las más cercanas, ni las más anónimas, mientras la ciudad se instalaba con toda su densidad. Destaco un aspecto de esa escena urbana, que es la dificultad de delimitar una primera persona del plural a partir de esa experiencia en la que, lejos de encontrarse, la narradora se distancia de sí misma. Esta misma dificultad se da en el ámbito privado. En un pasaje dentro del hogar, la narradora, excluida de una conversación familiar en árabe, que es una lengua que no domina, se siente invisible y sale de la casa. Una vez fuera se pone a mirar el pueblo a la distancia, la cordillera, el desierto, y la nostalgia la invade. De pronto se ve ante su abuela. El encuentro con esa imagen, estar frente a frente, no se construye como la confirmación de una identidad que condensa en la abuela una figura en la cual reflejarse, sino más bien como la posibilidad de la anunciación compartida de una interrogación. ¿Quiénes somos? ¿Qué fue de todo esto? ¿A quiénes incluye esa primera persona del plural? ¿Quiénes somos? ¿Dónde se puede establecer el límite entre nosotros, ellos, cuando es en el núcleo familiar que se vive la extranjería, el extrañamiento? Esa imposibilidad de cerrar un nosotros, esas grietas que atraviesan el yo, hacen del tópico del regreso una experiencia de desajuste. Regresar no es recuperar algo propio, tanto como volverse un poco el otro que antes regresó. Integrarse a la trama familiar es vivir esa no correspondencia, esa no pertenencia, ese estado de inquietud del retornante. Integrarse a lo familiar es desintegrarse un poco. Ya estoy terminando. Como vimos, ambas narradoras, la de Edul y la de Meruane, viajan en busca de las raíces del pasado familiar, pero lo que se encuentran no es tanto un origen compartido, sino un otro que interpela desde su alteridad y las limitaciones de la traducción de visiones de mundo radicalmente dispares. Ambas son narrativas de retorno a un pasado y un origen familiar en el que, sin embargo, el origen se presenta como un territorio devastado, arrasado por el conflicto bélico, pero también como un lugar en el que la identificación no se da sino de manera ambigua, incompleta y en el límite imposible. El viaje al origen no es un lugar de encuentro con cierta esencia del yo, sino que se pone en duda filiación, apellido, derecho, identidad, posesión y pertenecimiento. A contramano de la lógica de afirmación esencialista, que es justamente la que alimenta el conflicto, la segregación y la guerra, estas narradoras construyen una imagen de sí mismas a partir de una incompletud que se muestra constitutiva de la subjetividad. Si la identidad es, como decíamos al comienzo, la trinchera de la guerra contemporánea y al mismo tiempo lo que nos sujeta a la economía del capital, encontrar la grieta por donde se resquebraja nuestro yo significa también recusar la política como ontología, o en otras palabras, participar de una ética de lo común en la cual, como dice Butler, somos desposeídos de nosotros mismos en virtud de alguna forma de contacto con el otro, de ser movidos y sorprendidos por el encuentro con la alteridad, por aquello que está fuera de nosotros, por los otros, pero también algo fuera que reside en nosotros. Interesa señalar también que las dos narrativas desplazan el mito latinoamericano de origen europeo, se sitúan en los bordes externos de los territorios nacionales y reconstruyen una historia de migración poco visible y poco narrada en nuestras literaturas, la de la comunidad árabe, siria, palestina, historia que no ha sido narrada a pesar de que Chile y Argentina albergan las mayores comunidades palestina, siria y judía de América Latina. Así, Edul y Meruane colocan en cuestión el arraigado lazo entre literatura, identidad y territorio que se establece en la tradición latinoamericana en un amplio arco temporal que va desde las ficciones fundacionales hasta los más recientes relatos de la memoria, en el que las narrativas
de la subjetividad se han pensado en términos de linajes familiares, linajes literarios y linajes nacionales. De esa manera también nos colocan la pregunta en torno de cuáles son los contornos de nuestro pretendido ser latinoamericano. Nuestra obsesión en América Latina con nuestra identidad ha convertido nuestro territorio en un ser de propiedad en vez de un plano que permita a nuestra fuerza de existir simplemente ser. Hay un aspecto en el que estas dos novelas además implican un desplazamiento en relación a otras formas en el que el reconocimiento ha asumido en la literatura y la crítica latinoamericana. Por ejemplo, en la teoría postcolonial latinoamericana, me refiero especialmente a Enrique Dussel, el derecho a la diferencia se define a partir de una lectura de Levinas como el mandato ético de una responsabilidad hacia el otro, pero no un otro abstracto como el Levinas, sino un otro concreto, es decir, concretamente los millares de indígenas muertos y africanos esclavizados en la conquista del continente. En la relectura de la ética del otro de Levinas que hace Enrique Dussel, el otro es identificado y definido en sus coordenadas étnicas y geográficas. A diferencia del gran otro, digamos así, de Lacan, o del otro que no podemos anticipar, de Derrida, para Dussel, el otro es alguien a quien podemos y debemos identificar como víctima. Así, la demanda ética consistiría en responder al sufrimiento de ese otro. Pero en esta interpretación del reconocimiento, el otro es encapsulado en una identidad definida y fosilizada. Y esto es lo que ocurre también, por ejemplo, en los conflictos en Argentina y Chile en torno de los derechos de las comunidades indígenas a la posesión de tierras. Una vez que para adquirir ese derecho es preciso que estas comunidades se muestren como auténticas, o en otras palabras, estáticas en su no devenir cultural. De ahí que la cuestión sea tan controvertida. Con la lectura de estas dos novelas he intentado conciliar una idea de ética, de relación con el otro, con una política que no esté anclada en ningún esencialismo. A estas dos narrativas a las que he hecho referencia podría sumarle otras producidas en América Latina en las últimas décadas, como por ejemplo las genealogías de la escritora mexicana Margot Glantz, Vivir afuera de la argentina Silvia Molloy, o la novela de la poesía de la también argentina Tamara Kamenstein. Todas estas escrituras al mismo tiempo ponen en cuestión el principio de pertenencia y abren una brecha para pensar la diferencia como algo simultáneamente del orden de lo familiar y lo extraño, o de lo unheimlich que nos habita. La experiencia del encuentro con el otro familiar extraño expone una intraducibilidad, un signo vacío que no encuentra legibilidad en su mismo seno. Si esto es así, si la diferencia nos habita y nos despoja del origen, del dominio y del amparo del territorio familiar, entramos en el terreno de una ética de la desposesión, en palabras de Judith Butler, que es una política en la medida en que cuestiona el principio de subjetivación que preside la identidad entendida como posesión de atributos y predicados. En la lectura de estos dos relatos, he intentado aquí pensar una ética de lo común que tenga como principio no tanto el reconocimiento del otro, sino el reconocimiento de la desposesión de lo propio como aquello que más allá de la ontología del ser nos atraviesa como seres que compartimos este mundo y este tiempo. Muchas gracias.